Seguro te has dado cuenta de cómo los narcisistas pueden engañar, manipular y destruir sin que nada les pase, como si fueran intocables. Puede que hayas sufrido en carne propia el abuso de un narcisista en tu familia, en el trabajo o incluso en una relación. Y tal vez has pensado, ¿dónde está la justicia? ¿Acaso Dios los deja avanzar sin consecuencias? Pero lo que no saben es que su caída ya está escrita. Nadie burla a Dios aunque parezca tardar, su justicia siempre llega. Y cuando lo hace, los narcisistas enfrentan el precio de sus actos. En este video descubrirás 10 formas en las que Dios trata con los narcisistas. Veremos cómo su justicia se manifiesta, cómo protegerte de estas personas y, lo más importante, cómo sanar y recuperar tu paz. Si alguna vez has sentido frustración al ver a alguien abusar de los demás sin consecuencias, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo la manera en que entiendes la justicia de Dios. Los narcisistas viven bajo la ilusión de que pueden controlar la verdad, manipulando la percepción de los demás para proteger su imagen. Creen que su astucia les garantiza inmunidad. Pero lo que no entienden es que la verdad no se puede ocultar para siempre. No importa cuánto intenten cubrir sus engaños, Dios siempre encuentra la manera de sacarlos a la luz en el momento más inesperado. La Biblia es clara en Lucas capítulo 12, versículo 2. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Este principio es inquebrantable. Quien vive en la mentira, tarde o temprano, será expuesto. Un caso emblemático de esta verdad es el de Amán, el alto oficial del rey Asuero en el libro de Esther. Amán era un hombre arrogante, sediento de poder y reconocimiento. Creía que podía manipular la voluntad del rey para destruir a sus enemigos y asegurarse el control absoluto. Pero su ambición lo cegó, llevándolo a tramar un plan contra Mardoqueo, un hombre justo que se negó a inclinarse ante él. Hamán pensó que había ganado. Construyó una horca para Mardoqueo, convencido de que nadie podría detener su plan. Pero Dios ya estaba obrando en las sombras. En un giro inesperado, la reina Esther expuso la verdad ante el rey. Hamán quedó al descubierto como un traidor y manipulador, y fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Esther capítulo 7, versículos 9 al 10. Este mismo patrón se repite en la historia moderna. Richard Nixon, presidente número 37 de los Estados Unidos, parecía tener un poder absoluto. Su administración estaba envuelta en una atmósfera de control y manipulación, convencida de que podían hacer cualquier cosa sin consecuencias. Pero la verdad no puede ser contenida para siempre. Cuando estalló el escándalo de Watergate, las mentiras de Nixon quedaron al descubierto. Trató de ocultar la verdad, destruyó pruebas y negó toda acusación. Pero poco a poco, las piezas se fueron juntando. Su propio orgullo lo traicionó y terminó convirtiéndose en el único presidente de Estados Unidos que ha renunciado en desgracia. Su nombre quedó para siempre asociado al engaño y la corrupción. Los narcisistas pueden sostener su engaño durante un tiempo, pero su propia arrogancia los traiciona. Dios permite que sigan adelante hasta que la verdad se vuelva inevitable, asegurando que su exposición sea completa y devastadora. Para quienes han sido víctimas de un narcisista, esta verdad es liberadora. No es necesario gastar energía tratando de exponerlos, porque Dios ya ha establecido el momento perfecto en el que su verdad será revelada. Puede que hoy parezca que prosperan sin consecuencias, pero la justicia divina nunca falla. Confía en que cuando la verdad salga a la luz, será un acto de justicia y restauración para quienes han sufrido bajo su engaño. Los narcisistas viven convencidos de que su grandeza es inquebrantable. Se ven a sí mismos como figuras indiscutibles, por encima del error y la corrección. Sin embargo, su propia soberbia es el arma que los lleva a la ruina. Mientras más alto construyen su castillo de ilusiones, más catastrófica es la caída. La Biblia lo advierte en Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra,
mas con los humildes está la sabiduría. Este no es solo un principio moral, sino una realidad espiritual que se repite a lo largo del tiempo. Un caso bíblico impactante es el de Usías, rey de Judá. Comenzó su reinado con humildad y obediencia a Dios, lo que le trajo éxito y prosperidad. Sin embargo, a medida que su poder creció, su orgullo lo cegó. Se sintió tan superior que intentó tomar el lugar de los sacerdotes en el templo, desobedeciendo directamente a Dios. En ese momento, fue castigado con lepra y perdió su posición de honor, terminando sus días aislado y humillado. Segundo de Crónicas, capítulo 26, versículos 16 al 21. La historia sigue demostrando que este patrón se cumple. Un ejemplo moderno es el de Travis Kalanick, ex-CEO de Uber. Fundó una de las empresas más revolucionarias del siglo XXI, pero su actitud arrogante lo llevó a ignorar advertencias, abusar de su poder y crear un entorno tóxico dentro de la compañía. Cuando las denuncias y escándalos se acumularon, ni su carisma ni su posición pudieron salvarlo. Fue destituido de su propio imperio, dejando un legado manchado por su orgullo. El narcisista se destruye a sí mismo porque rechaza la corrección, ignora las señales de advertencia, cree que nunca perderá su poder y menosprecia las consecuencias. Pero la justicia de Dios es un proceso natural. Cuanto más alto se eleva a alguien en su arrogancia, más grande es su caída. Si has sido víctima de un narcisista, esta verdad es un alivio. No es tu responsabilidad intentar cambiarlo, ni buscar venganza. Su propia soberbia lo llevará a su colapso. Tu enfoque debe estar en sanar, en reconstruir tu paz y en confiar en que Dios se encargará del resto. Los narcisistas creen que pueden mantener a las personas bajo su control de manera indefinida. Manipulan, juegan con las emociones y crean una ilusión de lealtad a su alrededor. Sin embargo, lo que no entienden es que las relaciones basadas en el engaño nunca prosperan. Dios no bendice la falsedad ni el abuso, y con el tiempo, estas personas terminan quedándose solas, atrapadas en su propia red de mentiras. La Biblia nos advierte en Proverbios capítulo 18, versículo 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. En otras palabras, la arrogancia conduce a la soledad y a la caída. Un narcisista puede rodearse de muchas personas, pero cuando su influencia se debilita, sus seguidores desaparecen, dejándolos sin conexiones genuinas. Un caso bíblico claro es el de Absalón, el hijo rebelde del rey David. Con su encanto y manipulación, Absalón logró ganarse el corazón del pueblo y conspiró para arrebatarle el trono a su propio padre. Durante un tiempo, parecía que su plan funcionaría. Muchos lo seguían y lo consideraban un líder digno, pero su ambición y orgullo lo cegaron. En su búsqueda por el poder, terminó perdiéndolo todo. Fue traicionado por aquellos que antes lo alababan y finalmente murió, solo y despreciado. Segundo de Samuel, capítulos 15 al 18. Este patrón se repite en la historia moderna. Jordan Belfort, el lobo de Wall Street, era un hombre que parecía tenerlo todo: éxito, dinero, seguidores y un estilo de vida extravagante. Pero sus relaciones estaban construidas sobre la manipulación y el interés. Cuando su fraude financiero salió a la luz, las mismas personas que lo rodeaban por conveniencia lo abandonaron. Terminó en prisión y perdió todo lo que había construido, demostrando que el poder basado en el engaño es temporal. El narcisista cree que puede mantener su círculo de influencia para siempre, pero Dios no permite que relaciones destructivas prosperen. Poco a poco, sus seguidores se alejan, sus relaciones se debilitan y su verdadero rostro queda expuesto. El aislamiento que tanto teme se convierte en su realidad. Para quienes han estado atrapados en relaciones con un narcisista, esta verdad es liberadora. Cuando Dios saca a alguien así de tu vida, no es una pérdida, sino una protección. Puede ser un proceso doloroso al principio, pero a la larga es una bendición. El narcisista se quedará atrapado en su mundo de falsas apariencias, mientras tú tendrás la oportunidad de sanar, crecer y construir relaciones auténticas.
Una de las características más peligrosas del narcisismo es su incapacidad de aceptar la verdad. Cuanto más se enfrentan a la realidad, más se aferran a su orgullo. Cada advertencia que reciben es una oportunidad de redención, pero su terquedad los lleva a ignorarlas. En muchos casos es Dios mismo quien permite que esta obstinación crezca, dejando que lleguen al punto de no retorno. En Éxodo capítulo 10, versículo 1, Dios le dice a Moisés: «Yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales». Este versículo habla del faraón de Egipto, quien se negó repetidamente a liberar al pueblo de Israel. A pesar de ver las plagas con sus propios ojos, su orgullo no le permitió ceder. Con cada nueva advertencia, su corazón se endurecía más, hasta que finalmente su nación fue devastada y él mismo perdió a su primogénito y a su ejército en el Mar Rojo. Este es el destino de muchos narcisistas. Ignoran cada señal de advertencia hasta que ya es demasiado tarde. No porque Dios los obligue a caer, sino porque respeta su libre albedrío. Si una persona insiste en aferrarse a su orgullo, Dios permitirá que siga ese camino hasta enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Un caso moderno que refleja esta dinámica es el de Muammar Gaddafi, el dictador de Libia. Gobernó con mano de hierro durante más de 40 años, creyéndose intocable. A lo largo de su mandato, ignoró múltiples advertencias y señales de que su régimen estaba al borde del colapso. En lugar de cambiar, se volvió aún más obstinado, reprimiendo brutalmente a su pueblo y negando cualquier posibilidad de negociación. Cuando la revolución finalmente estalló, su caída fue rápida y despiadada. Pasó de ser un líder con un poder absoluto a ser derrocado y ejecutado por su propia gente, sin oportunidad de redención. El patrón es claro: Dios da oportunidades para corregirse, pero cuando alguien elige la soberbia una y otra vez, termina atrapado en su propia trampa. El narcisista, en lugar de detenerse, sigue adelante con más agresividad, convencido de que su orgullo lo salvará. Pero al final su ruina es completa. Para quienes han sufrido a manos de un narcisista, esta verdad es crucial. No se puede cambiar a alguien que no quiere cambiar. Insistir solo te desgastará emocionalmente. La mejor decisión es alejarse y dejar que Dios haga su obra. La historia ha demostrado que aquellos que persisten en la arrogancia eventualmente enfrentan su caída, y cuando lo hacen no hay marcha atrás. Los narcisistas viven convencidos de que pueden actuar sin consecuencias, como si estuvieran por encima de toda ley. Manipulan, engañan y destruyen a su paso, creyendo que nunca tendrán que rendir cuentas. Sin embargo, la justicia divina es clara: nadie escapa de la cosecha de sus propias acciones. Puede que tarde, pero tarde o temprano, el resultado de sus decisiones los alcanza. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, la Biblia nos advierte: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará». Cada acción genera una reacción y cada injusticia cometida regresa a su origen. Es una ley espiritual inquebrantable. Un claro ejemplo de esto en la Biblia es el rey Acab. Gobernó Israel con crueldad y abuso de poder, manipulado por su esposa Jezabel, quien lo impulsó a cometer actos de injusticia y derramamiento de sangre. Uno de sus mayores crímenes fue el asesinato de Nabot para quedarse con su viñedo. Acab creyó que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Sin embargo, el profeta Elías le advirtió que su maldad no quedaría impune. Al final, Acab murió en el campo de batalla, y los perros lamieron su sangre en el mismo lugar donde se había cometido su injusticia. Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 19. Su destino fue la cosecha exacta de sus propios actos. La historia moderna también nos muestra cómo este principio se cumple. Bernie Madoff, el arquitecto del mayor fraude financiero de la historia, construyó su imperio a base de mentiras, engañando a inversionistas durante décadas. Parecía inalcanzable, hasta que la verdad salió a la luz. Cuando su esquema Ponzi colapsó, lo perdió todo: su fortuna, su reputación y finalmente su libertad. Murió en prisión, solo,
y sin el poder que alguna vez creyó eterno. Sembró fraude y destrucción, y al final cosechó ruina y desprecio. El mensaje es claro. Dios permite que cada persona enfrente las consecuencias de sus propios actos. No se trata de un castigo inmediato, sino de un principio universal que se cumple con el tiempo. Los narcisistas pueden aparentar éxito por un tiempo, pero la justicia divina siempre llega. Para quienes han sido víctimas de un narcisista, esta verdad trae paz. No es necesario buscar venganza ni obsesionarse con verlo caer. Dios ya ha establecido que la cosecha llegará, y cuando lo haga, será justa. Mientras el narcisista enfrenta su propia destrucción, quienes han sido lastimados pueden enfocarse en sanar, recuperar su paz y confiar en que la justicia de Dios nunca falla. Los narcisistas pueden proyectar una imagen de seguridad, éxito y dominio absoluto. Parecen inquebrantables, confiados y en control. Pero detrás de esa fachada, la realidad es muy distinta. Su vida es una constante lucha interna, dominada por la ansiedad, el miedo y la insatisfacción. Siempre necesitan más validación, más poder, más reconocimiento, pero sin importar cuánto logren, nunca es suficiente. La Biblia es clara en Isaías capítulo 57, versículo 21. No hay paz para los impíos, dijo mi Dios. Esta verdad inquebrantable se cumple una y otra vez. Quien construye su vida sobre la mentira y el egoísmo jamás encontrará verdadera paz. Puede engañar a los demás, pero no puede engañar su propia alma. Un caso bíblico impactante es el de Caín. Después de asesinar a su hermano Abel, creyó que su crimen quedaría impune, pero su mayor castigo no fue físico, sino interno. La culpa lo consumió, y Dios lo condenó a vagar por la tierra como un errante, sin descanso ni propósito. Génesis capítulo 4, versículos 10 al 12. Su tormento no fue inmediato, pero sí permanente. Este mismo patrón se ha visto en la historia. Adolf Hitler, el dictador más infame del siglo XX, llegó al poder con una convicción de superioridad absoluta. Pero en sus últimos días, cuando su imperio se derrumbaba, su paranoia se intensificó. Vivía obsesionado con la traición. Se aisló completamente y terminó refugiado en un búnker, consumido por el miedo. A pesar de haber tenido el mundo a sus pies, murió derrotado por su propia mente. El narcisista puede aparentar confianza, pero vive en una batalla interna que nunca gana. No puede escapar de su propia conciencia, de su necesidad insaciable de validación, ni de su terror a perder el control. Por más poder, dinero o influencia que tenga, jamás experimentará verdadera paz. Para quienes han sido víctimas de un narcisista, esta verdad es un alivio y una confirmación de que la justicia divina actúa de maneras que a veces no podemos ver de inmediato. Puede parecer que siguen adelante sin culpa, sin remordimientos, sin pagar por el dolor que han causado. Pero la realidad es otra. Dios ya ha puesto sobre ellos una carga que no pueden evadir, el peso de su propia mente. Desde afuera, pueden aparentar éxito, felicidad y dominio sobre sus vidas. Pero por dentro, su tormento es constante. No pueden escapar de sí mismos. Su mente se convierte en una prisión de la que no hay salida, un eco interminable de su propio vacío interior. Intentan llenarlo con poder, con dinero, con nuevas víctimas a quienes manipular, pero nada de eso los libera. Mientras más intentan huir, más atrapados quedan, porque el verdadero castigo no es visible para el mundo, pero es ineludible para su alma. Es un peso que los sigue a donde vayan, una inquietud que no los deja en paz, una insatisfacción eterna que ni la riqueza ni el control pueden aliviar. Y esa es la justicia que opera más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, la que no necesita de nuestra intervención, porque lo que se siembra, tarde o temprano, se cosecha, y el vacío que ellos dejaron en otros se convierte en el abismo en el que ellos mismos caen. Los narcisistas creen que su poder los hace intocables, menosprecian la humildad y ven la soberbia como una muestra de superioridad. Sin embargo, cuanto más alto suben, más estrepitosa es su caída. Dios no solo permite que la arrogancia los lleve a la ruina,
sino que al mismo tiempo exalta a los humildes, a aquellos que han sido despreciados y oprimidos. Santiago capítulo 4, versículo 6, nos advierte: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este principio no solo es una advertencia, sino también una promesa. El que se exalta a sí mismo será humillado, pero el que se humilla será levantado. Un ejemplo bíblico impactante es el del rey Nabónido, el último rey del imperio babilónico. A diferencia de sus predecesores, Nabónido ignoró completamente a su pueblo y se retiró a un exilio autoimpuesto, dejando el reino en manos de su hijo Belsasar. Creyó que podía gobernar sin Dios, sin rendir cuentas y sin preocuparse por el bienestar de su nación. Pero cuando Ciro, el rey de Persia, invadió Babilonia, su reino colapsó sin resistencia. Su soberbia lo llevó a perderlo todo. Mientras tanto, Dios levantó a los persas, quienes bajo el mandato de Ciro permitieron el regreso de los judíos a Jerusalén. El soberbio fue humillado y los oprimidos fueron restaurados. Daniel capítulo 5. Este principio sigue cumpliéndose en la historia. Napoleón Bonaparte, el hombre que conquistó Europa con su ambición desmedida, terminó derrotado y exiliado en la isla de Santa Helena. Pasó de ser el emperador más temido a un prisionero, sin poder, sin ejército y sin la gloria que tanto anhelaba. Su orgullo lo cegó al punto de ignorar las advertencias sobre sus excesos, y al final fue la soberbia la que selló su destino. Dios no solo humilla a los soberbios, sino que también levanta a los humildes. Aquellos que han sido menospreciados, que han sufrido injusticias y que han sido víctimas del egoísmo ajeno, en el momento preciso son restaurados y reivindicados. Si alguna vez te has sentido impotente ante la soberbia de alguien más, recuerda que Dios tiene el control. Puede parecer que los arrogantes siguen avanzando sin consecuencias, pero su caída es solo cuestión de tiempo. No es necesario buscar venganza, porque Dios ya ha establecido su justicia. Resiste a los soberbios y exalta a los humildes. Mientras los soberbios caen por su propia altivez, los que confían en Dios serán restaurados y levantados en el momento oportuno. A lo largo de este video, hemos visto cómo Dios actúa frente a la soberbia y el engaño del narcisista. Por más que intenten manipular, controlar o imponerse sobre los demás, su caída es inevitable. No porque alguien los destruya, sino porque su propio orgullo, sus decisiones y la justicia divina los llevan a enfrentar las consecuencias de sus actos. Si has sufrido el daño de un narcisista, recuerda que Dios lo ve todo y su justicia llega en el momento exacto. No necesitas cargar con deseos de venganza ni vivir con miedo. Tu enfoque debe estar en tu propia restauración. Poner límites firmes. No permitas que el narcisista siga dañándote. Alejarse no es una pérdida, sino una protección. Sanar emocional y espiritualmente. La herida que dejan estas personas puede ser profunda, pero Dios es experto en restaurar corazones. Confiar en la justicia divina. No necesitas ver su caída para saber qué ocurrirá. Enfócate en crecer y vivir en paz. Si este video te ha sido útil y quieres seguir aprendiendo sobre el impacto del narcisismo desde una perspectiva sabia y espiritual, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Aquí seguiremos explorando cómo protegerte, sanar y vivir con paz, lejos de la manipulación y el control. No te pierdas los próximos videos y comparte este contenido con quienes lo necesiten. Recuerda, la verdad siempre sale a la luz, y en esa verdad encontramos libertad,